Creo que Eso corrimos que fue Alderete de lo mejor. terminó con un golpe. Sí, pero me extraña que no esté Gómez. Gómez hasta aquí ha jugado un solo partido. No jugó contra Perú, ¿Cierto? jugó con Chile, nos comimos 3. Sí. Y es el capitán. Y hoy no está. Hoy lo ponen a Valbuena con Junior. Hoy Valbuena con Junior Alonso. Para probar me parece genial, sobre todo por Junior, porque Junior las veces, y en la mayoría de las veces jugó de lateral en la selección paraguaya. Y no le fue bien. Ahora, no es lateral. Vamos a ver hoy, jugando de central por izquierda, tal vez es una especie de prueba por si no llega Alderete, ojalá llegue porque fue de lo mejor de Paraguay, tal vez es una prueba de ver cómo se desempeña ahí en caso que Alderete no llegue para poder jugar con Gómez. Bueno, ¿y cuál es el equipo de Paraguay al final entonces? Va con Coronel en el arco, Gustavo Velázquez a la derecha, Valbuena con Junior Alonso, a la izquierda Néstor Jiménez, repite, ojalá hoy tenga un mejor partido, es cierto, el rival es distinto, pero ojalá hoy le vaya bien. Después tenemos a Ernesto Caballero con Matías Villasanti, hay que ver dónde se para Matías Rojas, Ramón Sosa, Julio Enciso y en punta está Adam Barey. Ese es el equipo de Paraguay. Y en un ratito vamos a volver a repasar el equipo de la selección y sobre todo tratar de descifrar un poco hasta que arranque el partido qué dibujo táctico, porque al estar Matías Rojas, él puede jugar por dentro como un tercer volante y eso se convierte en un 4-3-3, ¿verdad? Con Sosa encima. Pero también Gladys de vuelta a Nina, dice acá, 2-0 también. Dice Prieto sí que es mucho más
Positivo. Positivo, 3-1 dice acá, ¿eh? Bien, bien. Sí, después Ever también dice 3-1 y ahí la gente va comentando de a poquito, ¿eh? Ingresen a este post y pueden llevarse este regalito también hoy por parte del SNT. Bueno, un parlante espectacular, Salvador. Excelente Para regalo. seguir festejando y ¿por qué no? Hacer después la previa y el post en Copa América. Claro, Copa América que la van a totalmente. vivir por el SNT. Sí, totalmente de acuerdo. Que arranca el próximo jueves justamente con el partido de Argentina. Lindo partido. Lindo partido. Lindo Para partido. empezar. Ya volvemos enseguida, Kiara. Dale, señor. Gracias, gracias. Así que vayan a la cuenta de Instagram del canal y ahí, bueno, busquen ese post y participen con esto que regala hoy el SNT por el Día del Padre. Bueno, estabas hablando de la alineación de Paraguay, ¿verdad? Y la posibilidad de que termine siendo de vuelta un 4-2-3-1. Que creo que si eso es lo que se pretende y se mantiene, me parece que es un poquitito de la continuidad de lo que quiso hacer Garnero en el partido anterior, Sí, en el dibujo sí. en el dibujo. Con otros nombres, ¿verdad? Con otros jugadores, con otro perfil. A mí no me parece, para hablar de las cuestiones positivas, no me desagrada la incursión de Junior Alonso como central por izquierda. Central por izquierda. No me hubiese gustado que arranque de lateral por izquierda. Porque Junior ha hecho buenos partidos, los pocos buenos partidos, si es que existieron. Yo sé que Junior es de aquellos jugadores que parece haberse sacado todos los números con el público y le caen siempre. Yo he visto hacer buenos partidos de Junior Alonso en la selección jugando de central. Claro. De central por izquierda. Es un jugador que, como Alderete obviamente tiene otro estilo, pero filtra pelotas, trata de arriesgar. Alderete tiene otra exuberancia física, Alderete tiene otro recorrido, otros movimientos. Pero digo, no me desagrada eso. No me desagrada, y acá probablemente también me voy a ganar el rechazo de varios compatriotas, la incursión de Ernesto Caballero. Ernesto ha jugado bien para mí los partidos que le tocó jugar. Contra Colombia entró Contra él Colombia y y se solucionó. asentó Paraguay en el segundo tiempo. Solucionó por lo menos el hecho de tratar de cortar el juego colombiano. Cuando Sí. Y él es distinto a Cuba. No podemos ser Cubas dependientes. No. Porque hasta aquí, Cubas y solo Cubas ha jugado de tapón y ha rendido de tapón. Porque anteriormente, si vamos más atrás, tenemos que ir a Jiménez, a Gastón Jiménez, que con Berizzo ha jugado de tapón y fue una tristeza. Creo que Morel también, Sí, también. Ha jugado muy pocos partidos. Jorge Morel. Tenemos que ir un tiempo bien atrás para ver un poco de eso, ¿verdad? Y después mucho más no hubo, ¿verdad? Y quiera ser o no, Richard Ortiz, que fue de lo mejorcito. Yo recuerdo un gran partido de Richard Ortiz con Cubas en la cancha, rindieron muy bien los dos, ante Perú, aquel partido que hace el gol Robert Morales y se lesiona en el este del país. A los 7 minutos. Sí, señor. Contra Ecuador. Contra Ecuador, en el este del país. Entonces, no está mal probar a Ernesto Caballero, que es un recuperador, que es un jugador que se mueve mucho, va, pelea, trata de recuperar. No tiene el pie de Cubas, no tiene ese pase de Cubas, el pase largo, la distribución, no tiene eso. No es malo con la pelota en los pies, es recuperar y tocar corto. Uno cree que cuando Ernesto recupere la pelota, el primer apuntado será Matías Rojas. El primer apuntado será Enciso, que puede bajar unos metros. Acá está el equipo de Paraguay, que va así, Coronel en el arco. Gustavo Velázquez va a jugar de vuelta de lateral derecho. Después tenemos a Fabián Balbuena, que va a ser el capitán del equipo, central por derecha. Junior Alonso, central por izquierda. Y Néstor Jiménez, lateral izquierdo. Creo que es un buen partido como para que Néstor